Bueno, estábamos desarrollando el tema de las etapas de la minería y habíamos llegado a la parte de concentración, ¿sí? Y de paso mostramos algunas imágenes, por ejemplo, de lo que era tratamiento mecánico cuando hacemos la trituración, ¿sí? Estos son ejemplos de lo que son la trituradora de mandíbulas, ¿sí? Y acá un ejemplo de un molino. ¿Sí? Los molinos ya reducen un tamaño más fino, es decir, lo llevan a 200 mallas, 150 mallas. ¿En qué consiste un molino de bolas, por ejemplo? Es una especie de cilindro o tanque que tiene en su interior esferas metálicas, bolas del tamaño adecuado como para producir, a medida que va girando la máquina, va apretando contra el mineral y lo va reduciendo de tamaño, lo va moliendo, ¿sí? También se usan clasificadores, por ejemplo acá hay un clasificador que tiene una entrada donde están mezclados los diferentes tamaños, por ejemplo, y por la fuerza centrífuga los más livianitos tienen a irse hacia la parte de afuera y los más pesados están por adentro, es decir, va separando de acuerdo al tamaño, digamos, ¿sí? Y habíamos visto que podías hacer la etapa de concentración, hemos visto que hay diferentes métodos, entre lo más común es la lixiviación. Por ejemplo, la lixiviación, ¿qué se usa? ¿Qué es lixiviar? Lixiviar es diluir agregándole ¿cómo se llama? Un reactivo adecuado. Por ejemplo, en el caso del el oro, ¿sí? El oro, normalmente los minerales que tienen oro, ¿sí? Se riegan con solución de cianuro de sodio, y la particularidad es que forma ácido cianhídrico que lo disuelve al oro, ¿sí? Por supuesto que también disuelve a otros elementos como la plata, etcétera, pero nos interesa que lo pasa al estado de disolución, ¿sí? Después se usan agitadores, ¿sí? Acá se pueden ver algunos como en el farallón negro, esos tanques donde se lo está atacando, digamos, al mineral de oro con mineral de oro con, ¿cómo se llama? Con la solución de cianuro, ¿sí? Y se lo va como sea, agitando y echando aire para mantener una mezcla adecuada, ¿sí? En lugar de la lixiviación, en algunos otros casos, se puede usar otros procedimientos de concentración, como son, por ejemplo, la celda de flotación. En la celda de flotación, así a grosso modo, ¿sí? Vamos a ver que es una especie de compartimiento, ¿sí? En donde la celda, ¿sí? Se introduce ahí en la celda, hay una solución, entra la solución, por ejemplo, de cianuro de sodio que ha diluido al oro, ¿sí? Y ahí también se usa mucho flotación para los minerales de plomo y zinc, ¿sí? Se agregan reactivos, ¿sí? En el caso de los más usados son los llamados colectores, ¿sí? Y los espumantes, ¿sí? ¿Cuáles son los colectores? Es decir, ¿qué se hace? Una vez que tenemos mezclado acá el mineral útil con el estéril, este elemento químico, esta sustancia que le agregamos, modifica las propiedades de tensión superficial, de tal manera que los minerales que nos interesan, los minerales pesados como el plomo, el zinc, se pegan a las burbujas de aire, ¿sí? Y quedan flotando en la parte superior, ¿sí? También se agrega especies de espumantes, ¿sí? Que son reactivos que lo que hacen es generar, digamos, que se agrupen formando una especie de espuma en la parte superior todas las porciones que tengan el mineral útil, ¿sí? También se suelen usar activadores y depresores, ¿sí? Activadores y depresores. Los activadores son sustancias químicas que aceleran la propiedad de los minerales de pegarse a la burbuja, y los depresores son al revés, los elementos que yo no quiero que salgan a la superficie, que se depriman y vayan al fondo. Por ejemplo, en el caso del plomo, el zinc puede estar acompañado con arsénico, con antimonio, que no me puede interesar sacarlo, entonces le agrego un reactivo adecuado para que se mezcle con esos elementos y los deseche y los mande al fondo. La solución rica o concentrada, ¿sí? Que ha sido captada por el colector y el espumante, después se pasa a otro recipiente y es la que tiene el mineral, digamos, que nos interesa, ¿sí? Acá está más o menos ¿cómo se llama? Un gráfico de la concentración por el método de flotación, ¿sí? Acá está entrando aire por un lado, ¿sí? El motor que produce un giro, ¿sí? Y adentro, digamos, se van mezclando, y en la parte superior están las burbujas, ¿sí? O la espuma, que con las partículas
flotada del mineral que nos interesa. Y el residuo sólido que sale por la parte de abajo está pobre en, digamos, en el mineral que nos interesa y más rico en minerales que, digamos, que no se usan, ¿sí? También podemos, otro método que vimos, puede ser de fusión. De fusión acá se hace normalmente para el caso del hierro, ¿sí? Se usan una especie de llamados altos hornos, los altos hornos, que son una especie de tanques grandes, ¿sí? En donde se introduce el mineral de hierro, ¿sí? El mineral, y normalmente se lo pone a calentar a alta temperatura, ¿sí? Se calienta a alta temperatura y se le agrega algunas sustancias llamadas fundentes. Los fundentes, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser caliza, o sea, algunos carbonatos, que lo que hacen al mezclarse, al llegar a alta temperatura, le hacen disminuir el punto de fusión a las impurezas, es decir, funden a menos temperatura, ¿sí? Y el mineral, digamos, el elemento que a mí me interesa, que es el hierro, digamos, sale después posteriormente a temperatura más alta. Entonces, normalmente se separa esto en lo que es una mata y escoria, ¿sí? Que a ver si tenemos acá el procedimiento de fusión. Bueno, ahí está como se están calentando, ¿sí? La mata sería la parte que contiene, digamos, el elemento útil, y la escoria es la que contiene esos carbonatos, silicatos, que se han agregado como fundente y se han asociado con otros elementos que no nos servían y los separan, ¿sí? Esos son métodos de concentración. Después tenemos lo que se llama la refinación. La refinación es, si bien el procedimiento de concentración hace aumentar la ley, ¿sí? Todavía no es comercializable. Por ejemplo, la ley puede haber llegado al horno de, ¿cómo se llama?, de porcentaje en plomo, ¿sí? Del orden 20%, 25, 30, 40%, pero nosotros necesitamos valores más altos. Entonces, ¿qué hacemos? En la refinación se puede trabajar, por ejemplo, con cubas electrolíticas. Después de la concentración pasamos a la refinación. Uno de los elementos es, por ejemplo, por cubas electrolíticas, o sea, por electrólisis, ¿sí? Que seguramente ustedes deben haber visto en química, ¿sí? Que es una especie de recipiente donde tenemos los electrodos, uno es el cátodo o el electrodo positivo y otro es el ánodo, ¿sí? Uno es positivo y el otro es. Ya se pasa una corriente y a medida que la corriente pasa, en el mineral hay algunos, digamos, elementos de acuerdo al potencial de oxidación que tienen. Por ejemplo, si está mezclado plomo y zinc, uno va para uno de los electrodos, por ejemplo, el cátodo, y el otro va para el ánodo. Es decir, por medio de la carga eléctrica se van separando y eso obtiene una concentración mucho mayor, o sea, lo vuelve a un estado de pureza mucho más alto, ya el orden del 90% en adelante, ¿sí? O sea que la refinación es un proceso ya para darle el toque final y dejarlo en un grado de pureza bastante elevado, ¿sí? Una vez que nosotros hemos hecho ya la refinación, ¿sí? Llegamos a la última parte, que es la comercialización del producto final, ¿sí? Que es, una vez que tenemos el mineral, a dónde lo vendemos, es la que ya había adelantado antes, cuáles son las condiciones de entrega, por ejemplo, si el flete está a cargo del vendedor o si el flete está a cargo del comprador. Por ejemplo, lo normal es que si los países europeos nos compran a nosotros, suelen venir con barco hasta el puerto y se llama freight on board, creo que hace. Puesta en puerto, ¿sí? O board, algo así. Puesta en puerto significa que hay que ir desde el yacimiento, por ejemplo, ya sea en Catamarca, en Jujuy, tener el mineral, cargarlo en camiones de transporte, llevarlo hasta el puerto y entregarlo ahí, ¿sí? Ese sería puesta en puerto. Hay otra forma que no, que tiene que venir el comprador para acá, ¿sí? También la forma en que va a ser expendido, ya hemos visto que puede ser a granel, puede ser en lingotes, ¿sí? Puede ser en polvo, en granallas, etcétera, ¿sí? Y una vez que hemos comercializado el producto final, ahí también es interesante en la comercialización del producto final el tema de tener en cuenta, siempre hay un contador o alguien que está asesorando a la empresa sobre el tema de los impuestos, el monotributo, etcétera, ¿sí? El tema de las ganancias, todo eso está en la parte de comercialización, ¿sí? Y por último tenemos lo que sería el cierre de mina. El cierre de mina, ¿cuál es? Una vez que nosotros ya hemos explotado, eso suele pasar cuando las reservas se agotan, es decir, que prácticamente está quedando muy poco mineral, ¿sí? O bien, digamos, cuando las leyes de los minerales han bajado mucho, que ya no puede ser comercializable, hay que llegar a lo que se llama el cierre de mina.
El cierre de mina consiste en retirar todo, digamos, y tratar de dejar, digamos, el lugar donde se hizo la explotación en forma parecida al momento antes de que se empezó la explotación, es decir, hay que reforestar, reacomodar. Y en el caso de que haya pasivos ambientales, los pasivos ambientales son normalmente los productos de desecho que salen. Por ejemplo, en el caso del oro en Farellón Negro, el residuo pasa a lo que se llama el dique de cola. En el dique de cola hay elementos que pueden ser nocivos, digamos, si esos elementos pasan a la napa freática y después son consumidos, ya sea por personas o por animales, pueden producir enfermedades, entonces, incluso la muerte. Entonces, para evitar eso, hay que tratar los pasivos ambientales como corresponde. En algunos casos se lo trata con elementos químicos para que se neutralicen, en otros son recluidos en el compartimento para que no puedan, digamos, contaminar a su alrededor. Es decir, todo lo que sea eliminación o reducción de pasivos ambientales y reforestación y reconstrucción del ecosistema es lo que se hace al último en el cierre de minas, sobre todo en la época como la nuestra, en donde hay un equilibrio, digamos, entre la sociedad y el tema de la producción de minerales, porque para evitar la condena social hay que cumplir todo lo que exige el Código de Minería, ¿sí? Y la ley de minería, la ley justamente del impacto ambiental, ¿sí? Que es la que establece cómo hay que dejar, en qué condiciones hay que dejar el yacimiento, digamos, para que resulte en forma segura y no perjudicial para la población. Bueno, eso sería en general todo, lo que se conoce como las distintas etapas de la minería, ¿sí? Pasamos a la conclusión a esta sesión.